Ofrezcan los cristianos ofrendas diarias. Bienvenidos, hermanos, a este espacio de reflexión. Hoy tenemos en el Evangelio de San Juan, ahora vamos a empezar el capítulo 6, que hoy viernes comenzará y vamos a terminar hasta el próximo viernes. El domingo se lee otro evangelio, pero viernes, sábado, lunes, hasta el viernes estaremos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Día a día, de manera continuada, durante 7 días estaremos leyendo este Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Así que, pues, no perdamos el hilo, sigamos con estas reflexiones, ahora en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Pues vamos a disponer nuestra vida para dejarnos guiar por el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, llamado también Tiberíades. Una gran multitud lo seguía al ver los signos que hacía con los enfermos. Entonces Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar la vista, Jesús vio una gran multitud acudía a él, y le preguntó a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coma esta gente? Decía esto para probarlo, porque él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le ordenó: hagan que la gente se siente. Había mucha hierba en el lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió entre ellos. Lo mismo hizo con los peces, dándoles todo lo que quisieron. Una vez que se saciaron, Jesús ordenó a los discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido. Cuando la gente vio el signo que había hecho, decía: este en verdad es el profeta que tenía que venir al mundo. Entonces Jesús, al darse cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se fue de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el capítulo 6, versículos del 1 al 15. Es la introducción al discurso sobre el pan de la vida. Es un discurso eucarístico que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, colocan en la última cena. Y San Juan lo narra en el capítulo 6. Aquí narra la Eucaristía. Tiene aquí una explicación sobre la Eucaristía. Recordemos que durante la Pascua hay una explicación del misterio, una explicación de los sacramentos. Para todos los recién bautizados, para todos los que hemos renovado nuestro bautismo en la vigilia pascual. Apenas hemos escuchado la semana, hasta el día de ayer, concluimos este discurso en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan sobre cómo participar de la vida de los hijos de Dios, cómo entrar a gozar de la vida eterna, ¿no? Y el Señor le decía a Nicodemo que hay que renacer por el agua y el Espíritu. Nos hablaba del bautismo. Ahora nos introduce la explicación de la Iglesia, la mistagogia, la explicación del misterio, nos introduce a un nuevo sacramento, a la explicación de la Eucaristía. Y es bueno que pues hagamos una reflexión sobre la Eucaristía, como lo he dicho al comienzo. Vamos a estar toda la semana leyendo este discurso del pan de la vida, paso a paso. Pues entonces tenemos ahora esta breve explicación, esta breve introducción que se sitúa a la orilla del mar de Galilea. Mucha gente sigue a Jesús. ¿Por qué lo siguen? Por los signos que han visto de él. Levanta a los enfermos, expulsa a los demonios, levanta a los paralíticos, da vista a los ciegos, oído a los sordos. Va haciendo algunos signos que son signos de la presencia de que el reino de Dios está entre nosotros. Bueno,
Pues ahora esta gente que sigue a Jesús necesita ser alimentada. Fíjense cómo se sitúa, el Evangelio sitúa este discurso cerca de la fiesta de la Pascua. No es una casualidad entonces que coloque el evangelista que este discurso está cerca de la fiesta de la Pascua. Porque en la fiesta de la Pascua se unen, en la Pascua israelita se unen dos fiestas. Una fiesta pastoril y una fiesta de agricultura. La fiesta de los pastores y la fiesta de los agricultores. Y esas dos fiestas que luego se compaginan en la fiesta, en la noche de la liberación. Recordemos el capítulo 12, capítulo 13 del libro del Éxodo, donde Dios le pide a Moisés, o le dice a Moisés, cómo van a celebrar esa fiesta. Que ya no van a ser dos fiestas, ¿no? Antiguamente, cuando iban a la cosecha, se hacía una fiesta de los pastores, que mataban corderos para rociarse con la sangre de los corderos, y esto tenía un fin apotropaico, es decir, para que los demonios no los acecharan o no los atacaran. Esa era la concepción en el pueblo de Israel. Y ya a la luz de la luna, bueno, en esta época de la cosecha, se iban entonces a extraer la cosecha del trigo. Y ya luego esto está cerca de la liberación del pueblo de Israel, por eso entonces se une una fiesta pastoril y una fiesta de los agricultores en una sola. Le dice cómo van a comer el cordero y también, bueno, que el pan, la primicia debe ser ácimo, un pan ácimo, sin levadura. Con ese pan van a acompañar la comida del cordero. Ya se hace una sola fiesta. Y aquí es precisamente donde Juan sitúa este discurso, cerca de la fiesta de Pascua. Ya para el tiempo de Jesús, pues han pasado muchísimos años, muchos siglos, al menos unos 6 siglos, 6, 7 siglos de la fiesta de Pascua, de la liberación del pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Ya han pasado muchos siglos. Ya esta fiesta de Pascua se ha historizado. Es una fiesta nacional en Israel. Pues aquí es donde está centrado este discurso del pan de la vida. Comenzando porque Jesús se da cuenta de que el pueblo de Israel, o el pueblo que le sigue, pues tiene que ser alimentado. Como fue alimentado el pueblo de Israel en el desierto, con el maná. Jesús dice que al ver una gran multitud, dice el evangelista, le pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coma esta gente? Dios se preocupa por nosotros. Esta es la primera idea para nuestra reflexión. Dios, que quiere liberarnos, también quiere alimentarnos, se preocupa por nosotros. Y dice que él ya sabía lo que tenía que hacer. Le hace esta pregunta para ponerlo a prueba. Dios nos prueba. A ver, ¿por qué? Porque no quiere que seamos ajenos, ¿no? A veces estamos tentados a decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, y ya te echas a dormir. No. Le dice, a ver, para ponerlo a prueba, también quiere que nosotros seamos observadores de las necesidades de los demás, como Dios es observador de la necesidad del otro. Le dice a Moisés en el libro del Éxodo, escuché el clamor, he visto el sufrimiento de mi pueblo. Dios es observador, Dios sabe escuchar. Y por eso le dice a Felipe, ¿qué haremos? ¿Dónde conseguiremos? Y dice el Evangelio para ponerlo a prueba, porque quiere que también nosotros seamos observadores, que sepamos escuchar la necesidad del otro, que sepamos también responder, no pasivamente, sino con una acción fuerte a la necesidad del otro. Bueno, pues entonces le presentan 5 panes y 2 pescados, aunque en la lógica humana, dice irónicamente Felipe, ¿no? ¿Pero qué es esto para tanta gente? Bueno, pues Jesús manda que se sienten porque Él puede alimentar a su pueblo.
Y Jesús nos alimenta, no solamente con el pan material, no solamente con las necesidades ordinarias en nuestra vida, que Él también, de que Él nos provee, sino sobre todo con el alimento que nos da la vida eterna, con su cuerpo y con su sangre. Pues se sienta la gente y Él, dice el evangelista, les repartió a todos y les dio todo lo que quisieron. Dios no da migajas. Dios no ofrece migajas. Migajas ofrecemos nosotros. 5 panes y 2 peces. Pero aún con nuestra migaja, Él puede hacer grandes cosas. Por eso tú no te sientas pequeño. Ay, pero ¿qué le puedo dar yo a Dios? ¿Pero qué puedo hacer yo? Si mira cómo estoy, dale eso que tienes. Dale eso. Como Pedro. Señor, tú me amas, yo solamente te quiero, pero tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Bueno, pues dale tu migaja a Dios, que Él podrá hacer con tu migaja grandes cosas. 5,000 hombres comieron ahí. ¿Cuántos canastos recogen? 12. Y fíjense bien, que el Señor le dice a sus discípulos, les ordena que recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los dones de Dios no se deben desaprovechar. La Eucaristía no se debe desaprovechar. La Eucaristía es algo que debemos cuidar, es un sacramento, es lo más sagrado que tenemos como un tesoro en nuestra vida cristiana, que no debemos desaprovechar, que hay que cuidar incluso, si fuera posible, con nuestra vida. Recojan los pedazos para que no se pierda nada. Lo que Dios nos da es bendición. Y si es bendito, si es sagrado, pues hay que cuidarlo. Aquí creo que vamos haciendo ya un llamado a nuestra conciencia y aquí un llamado para nuestra reflexión. ¿Cómo me acerco a recibir la Eucaristía? Porque es Dios el que se preocupa por mí y es Dios el que quiere darme, el que quiere darme su cuerpo y su sangre, el que quiere alimentarme, porque Él ha visto mi necesidad y por eso se acerca a nosotros, se preocupa, pero también quiere que nosotros nos preocupemos, también nos ocupemos de la necesidad de los demás. Por eso recojan, dice el Señor, para que no sobre nada, para que se le dé a los demás, a aquellos que no tienen nada. Lo recogen y de esos 5 panes y 2 pescados, ¿cuántas canastas? 12. Signo de plenitud. Dios nos da una vida plena, no nos da migajas. Es el signo de la plenitud. La respuesta a esta acción de Jesús es un acto de fe de la gente. En verdad, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Pero Jesús no quiere que lo malentiendan. Dice que se lo querían llevar para hacerlo rey y Él se va mejor a la montaña para orar, porque no podemos malentender su mesianismo. No es un mesianismo al estilo político humano, no, es un mesianismo divino y su mesianismo quedará patentado en el misterio de la cruz. Es el Mesías sufriente que con su muerte, con su pasión, muerte y resurrección nos salva. Entonces, hermanos, pues entremos en esta reflexión, en esta semana ya, sobre el misterio de la Eucaristía, que iremos reflexionando paso a paso sobre este discurso del pan de la vida. Pues entonces, 2 preguntas para nuestra reflexión personal. ¿Cómo me acerco a recibir la Eucaristía? Y segundo, ¿me comprometo con los más necesitados? Dejémoslo ahí y pidamos al Señor que nos ayude. Encomendámonos a nuestra Madre Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un buen día, queridos hermanos. Que Dios los bendiga.
es